Pese a sus muchos encantos, Haití se ha convertido en la Cenicienta del Caribe. Un destino maldito para el turismo que habría podido ser para ella una fuente de riqueza, como lo es para la República Dominicana, con la que Haití comparte la isla de la Española. Pero Haití es un país empobrecido y devastado por un terremoto cuyas miserias horrorizan a sus visitantes. La mitad de la población sobrevive con menos de €1 diario. Solo la tercera parte dispone de agua potable y la anemia es endémica. Haití cuenta con lugares de gran belleza, playas, monumentos históricos y sitios donde descansar o divertirse. Y sin embargo, tras el terremoto, los únicos visitantes son los cooperantes extranjeros, personas que trabajan en tareas de ayuda humanitaria. Este país es uno de los lugares más indicados para hacer turismo solidario, un turismo con sentido que sirve tanto para ayudar a los haitianos como para transformar a los viajeros, haciéndonos más conscientes del mundo en que vivimos. Nadie que venga a Haití se va siendo la misma persona, porque venir aquí es recibir una lección de vida. Pero a las agencias de viajes no les interesan las experiencias transformadoras de sus clientes, no son negocio, y un país identificado con la miseria y el sufrimiento resulta poco atractivo. El terremoto de 2010 hizo que los extranjeros dejaran de llegar a Haití. Los esperan en balde los artesanos, los hosteleros, miles de gentes empobrecidas cuyas vidas dependen del turismo. Le falta turismo, porque nosotros tenemos la tienda aquí, porque yo no llena la tienda de mercancía. Porque me falta de venta. Yo vengo esta mañana y no vende nadie. Hay que vender algo. Como destino turístico, Haití está lastrado por una profunda pobreza que oculta sus potenciales atractivos de isla caribeña. Durante décadas, los visitantes extranjeros se espantaron ante la represión política, el atraso social y la falta de higiene en el estado más pobre de América. Y desde el terremoto, una situación de desastre social absoluto ha agravado aún más la pésima imagen de Haití. El 12 de enero de 2010, Haití fue sacudido por el seísmo más devastador de las últimas décadas. El terremoto causó decenas de miles de muertos y destrozó las precarias infraestructuras del país. 300.000 damnificados perdieron sus hogares y quedaron privados de sus escasas posesiones. Ante este panorama, ¿quién podría plantear unas felices vacaciones en el infierno haitiano? ¿Es aceptable contemplar la escasez y el hambre para después cenar y dormir en un buen hotel? Se lo preguntamos al hombre que más veces nos ha recordado que no debemos olvidar la tragedia haitiana. ¿Es escandaloso hacer turismo en Haití? No, ¿por qué? Si estás ayudando. A lo mejor nos tenemos que haber inventado ahora ya una cosa que se llama el turismo solidario. ¿Qué pasa? Que si tú puedes echar una mano haciendo turismo a Haití y puedes ayudarles adquiriendo artículos, souvenirs, pagando religiosamente en los restaurantes, bares, etcétera, y si encima puedes ayudar a la gente a que salga adelante, pues estás haciendo algo que me parece que es muy importante y muy fundamental. Como no hay turismo ni negocios que hacer en Haití, tampoco hay vuelos directos desde España. Lo más rápido es viajar vía París. Desde allí, hacen falta 11 horas para llegar a la isla de Guadalupe, donde se cambia de avión. Casi la totalidad de los pasajeros son miembros de organizaciones humanitarias y funcionarios internacionales. Llegamos al atardecer. Por fin estamos en Puerto Príncipe. Las imágenes de la desolación forman un paisaje repetido, desde el aeropuerto hasta el centro de una ciudad gravemente herida. Las tiendas de desplazados por el terremoto cubren las calles con un manto de dolor extendido sobre una antigua y profunda pobreza. Las ruinas del Palacio Presidencial, que se desplomó como un castillo de naipes, los edificios oficiales reducidos a cascotes y el drama común a millares de damnificados ofrecen la primera estampa de una capital arrasada. Pero no tardaremos en descubrir que Haití tiene mucho más que ofrecer a los viajeros que el relato de su tragedia. En pleno centro de Puerto Príncipe se alza uno de los hoteles más fascinantes del mundo, en una antigua mansión de madera y ladrillo de aire neogótico y victoriano.
Construida a finales del siglo XIX como residencia de una de las familias más destacadas de la clase dominante, en 1935 fue adquirida por un marino sueco que le dio su nombre y la convirtió en posada. Está muy bien. Un aire acondicionado. Tanto el edificio como el jardín están decorados con imágenes y símbolos de los principales espíritus de la religión vudú. Y es el propio Barón Samedi, el guardián de los muertos según la mitología vudú, quien da la bienvenida a los viajeros. En los años 50 el Olopson se puso de moda entre artistas e intelectuales americanos como lugar de vacaciones caribeñas. Las habitaciones aún llevan los nombres de sus huéspedes más famosos. Uno de ellos, Graham Greene, que situó aquí su novela Los comediantes, lo calificó de hermoso y absurdo como el dibujo de un cuento de hadas. Bienvenue, toi qui visites Haïti, toi qui visites mon pays. El ciego de la catedral espera inútilmente la llegada de turistas a quienes pedir una limosna a cambio de su bienvenida. Su canción, que habla de los malos gobernantes y de los empobrecidos que dependen de la caridad, resuena de forma solidaria en los oídos de los viajeros. La charité. Hay mucho por lo que rezar y razones de sobra para desesperarse. Es la hora de los predicadores que canalizan el dolor y la rabia de las gentes. Junto a las ruinas de la catedral, los evangelistas mantienen la esperanza en un Dios impasible ante los desamparados. Gritan como si quisieran despertarlo, suplicándole remedios urgentes. Los haitianos precisan, imploran y esperan la ayuda divina, pero saben que los milagros hay que trabajarlos. El primero en producirse ha sido la solidaridad internacional, que está paliando la quiebra absoluta del Estado haitiano, con la administración pública sepultada bajo montañas de cascotes. El Palacio Presidencial es todo un símbolo de lo que ha ocurrido con el Estado tras el terremoto. Se ha desplomado, está completamente en ruinas. Y aquí enfrente ese símbolo continúa con este campo de desplazados, gente viviendo en la miseria, en la plaza donde están las estatuas de los líderes de la independencia que hicieron la revolución pensando en un gran país. Allí mismo, en el corazón roto de Puerto Príncipe, habíamos quedado con nuestro compañero Fran Sevilla, corresponsal de Radio Nacional de España, uno de los periodistas que mejor conoce la realidad de Haití. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vaya moto más chula que tienes. Está guay, la verdad es que es de esas cosas fundamentales. Miguel, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantados de verte. La gente, después del temblor, muchos perdieron sus casas, otros estaban aterrorizados por las réplicas, se vinieron aquí a esta plaza, al Campo de Marte, justo enfrente del Palacio Presidencial, supongo que con la intención de que alguna autoridad les ayudara, una ayuda que no han recibido evidentemente de las autoridades haitianas, y esto que en un primer momento era una cosa provisional, pues se ha convertido en algo casi definitivo. La gente fue en los días posteriores, en las semanas posteriores, incluso meses, recogiendo lo que podían, hojalata, maderas, hierros, cualquier cosa para ir construyendo esta especie de chamizos, de chabolas. Esa es la estatua de Toussaint Louverture, ¿no?, que está considerado el líder de la independencia de Haití, y es curioso que su estatua esté de espaldas al Palacio Presidencial, ¿no? Es muy significativo, muy simbólico, ¿no?, que precisamente el líder de esa independencia dé las espaldas a un poder que ha dejado de ser el poder por el que él luchó, el poder del pueblo. Hay que recordar que Haití fue el primer país negro que se independizó en el mundo, el primer país de esclavos que logró su independencia. Evidentemente, claro, eso tuvo su precio. Fue marginado, fue abandonado, fue condenado, fue aislado para que el germen de la libertad no fructificara, y entonces, bueno, pues de
aquella situación de aquel ya condena, viene esta realidad de hoy absolutamente terrible. Si os parece, ahora, si os apetece, podemos dar una vuelta en moto, que es una forma también muy interesante de ver la realidad de Puerto Príncipe. Una forma de arrancarse. Un sistema haitiano de arranque, como habrás visto, ¿no? Vamos. El paseo por la ciudad nos permitiría comprender que el terremoto fue una tragedia superpuesta a una situación general de extrema pobreza crónica. La ONU cifró en 1.300.000 el número de desplazados en 900 campamentos, pero antes del seísmo, el 80% de la población vivía ya con menos de lo imprescindible, y la inmensa mayoría ni siquiera tenía acceso al agua potable. El desescombro está siendo lento y premioso. Ni siquiera se sabe dónde tirar los miles de toneladas de cascotes que aún quedan por recoger. Aquí han desescombrado algunos trozos, pero ahora vamos a la calle principal, la calle del mercado. Lo único que hay reconstruido es el mercado, nada más. El mercado es un centro de vida, un espacio simbólico que mostrar a cuantos preguntan por la reconstrucción. A su alrededor, algunas casas del barrio amenazan con derrumbarse. Mira esto se cae cualquier día sobre las personas que hay abajo. Toda la ciudad es un riesgo y un desastre social. No se puede reconstruir lo que ya antes era inhabitable. Ni cabe reparar los daños del terremoto, mientras en algunos barrios miles de niños crecen en las aguas negras de una inmensa cloaca, faltos de los mínimos servicios sanitarios. Vamos a parar aquí. Esta es la zona de Salins, para que veáis lo que es realmente la miseria ahí, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el terremoto, esto estaba ya... Fijaros ahí, todos los cerdos al lado de las viviendas, no, de las viviendas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea... ¿Este agua putrefacta, Frank? Claro, es aguas negras. La existencia entre basuras de miles de desheredados es la cara insoportable de Haití, algo que hiere a quienes lo contemplan, pero también una parte de la realidad que los viajeros no podemos ignorar. Lejos del miserable hormiguero de Puerto Príncipe, en las colinas que rodean a la vieja ciudad, el paisaje es muy diferente. Pétionville es el barrio de los ricos, donde se guarecen los privilegiados de la injusta sociedad haitiana, una corrupta clase dominante que no llega al 4% de la población, pero detenta el 64% de la riqueza nacional. Las tiendas de Pétionville ofertan objetos cuyo precio supera los ingresos de toda una vida para la mayoría de la población. Joyería de diseño, perfumes y ropa de marca, relojes que casi ningún haitiano sabría leer o vajillas importadas de Francia a una nación condenada a pasar hambre. Las lujosas galerías comerciales sobreviven gracias a una nueva clientela formada por los cooperantes, funcionarios y militares internacionales. El arte y la artesanía haitianos denotan la riqueza nacida del mestizaje, del cruce de culturas y sensibilidades muy distintas. Nosotros somos un pueblo mestizo. Hubo muchas tribus que vinieron de África a Haití en el tiempo de la esclavitud. Se encontraron con los indígenas que ya estaban aquí desde tiempos precolombinos y tuvimos también la colonización. Y de ese cruzamiento, de esa mezcla de razas y de sensibilidades, nació este arte. Siempre se pueden conseguir piezas parecidas, pero mucho más asequibles en los puestos callejeros. Por ejemplo, en los de la Plaza de San Pedro, una zona de Pétionville que permanece invadida por las víctimas del terremoto, pese a que el adinerado vecindario proteste de que afean su barrio. Nosotros, pintores, necesitamos un turista para comprar cuadro aquí, ¿me entiendes? Es más mejor para mí, pero yo soy un pintor. Si no hay turista, no hay la vida. Los artesanos recurren a presentar sus obras como fetiches de buena fortuna con tal de lograr una venta que les permita sobrevivir otro día más. ¿Esto da suerte? Sí, a poner eso en su casa, si no tengo hijo, quien puede tener hijo, de todo.
Ya tú sabes. ¿Cuáles son típicos de aquí? Estos son Ese pico de Haití, esa gente también mercado Haití. 3 cuadros preciosos y 4 figuras. $100. Está muy bien. En Petionville están también los hoteles más lujosos. El favorito de diplomáticos y negociantes era el Montana, pero quedó muy dañado por el terremoto y ha sido reemplazado en las preferencias internacionales por el Hotel Caribe. Uno y otro son como islas de bienestar en un mar de miseria. Garantizan un ambiente de lujo aislado de la realidad circundante. Aquí es fácil encontrarse con miembros del gobierno, incluso con el propio presidente, porque destruidos los edificios oficiales, sirve de escenario a las ruedas de prensa. La visita de Buscamundos coincidió con una de esas ocasiones y el presidente quiso saludar a Miguel y Erika, sabiendo que el regreso del turismo resulta vital para su país. Televisión Española, Buscamundos. Un placer. Es muy importante deciros que Haití es un país maravilloso, más maravilloso que piensan. Y lo que quiero hacer hoy es invitarlos a venir y ver con sus ojos y a ver lo que no se puede imaginar. Un país maravilloso. Salimos del agobio de Puerto Príncipe en busca de las playas del sur de la isla. Al cabo de 1 hora y media de carretera, el paisaje cambió radicalmente. Parecía un país distinto, libre de la deforestación, el hacinamiento y la desesperanza que afligen a la capital haitiana. El antiguo puerto cafetero de Jacmel también fue sacudido por el terremoto y centenares de desplazados continúan sin hogar. Pero la ciudad recuperó el pulso y enseguida volvió a ser el lugar ideal para unas vacaciones. En Jacmel hay muchos hoteles con encanto. Nosotros escogimos el Florita. Es un edificio histórico que fue residencia de una familia de la oligarquía local, pero casi todos disponen de habitaciones acogedoras y rivalizan tanto en precios de oferta como en atenciones a los viajeros. A Jacmel le llaman la ciudad de los artistas. Es famosa por la fabricación de toda clase de objetos de papier-mâché, cuya antigua técnica se intenta preservar como uno de los grandes tesoros de la cultura haitiana. Son realmente fantásticas. Estás muy guapa. Estoy guapa, gracias. Sí. A ver tú. Mira, esta se parece a mí. ¿No? A ver, pruébatela. Mucho más guapo. Callejear por el centro histórico de Jacmel y explorar sus mercados populares es una experiencia inolvidable, sobre todo por la cordialidad y el buen humor que siempre demuestran los más humildes. Oye, perdona, eres de la ECID, por lo que veo. Sí, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Yo soy Miguel y ella es Erika. Estamos conociendo Jacmel, venimos aquí de viaje. Qué chévere. Justamente estamos aquí con la ECID apoyando todo lo que sería el turismo cultural con varios proyectos y a ver que si se vienen y les mostramos los proyectos para que vean cómo estamos impulsando esa identidad cultural de la zona, ¿no? Y pues si nos lo puedes enseñar. Sí, nos encantaría. Listo, venga, vamos. Vámonos. Lo que estamos viendo es la ropa que viene un poco de Estados Unidos, de segunda mano, zapatos, valijas, todo el rechazo que viene de Estados Unidos se lo utiliza aquí. La gente está bastante necesitada y todo este comercio se ha activado haciendo también una forma de supervivencia de los comerciantes. Entonces ahora estamos en las instalaciones de la Escuela Taller, es un edificio histórico. Y el objetivo del proyecto es poder rehabilitar a Jacmel y convertir en un polo turístico del país. Lo que se intenta hacer es tratar de hacer artesanía con materiales degradables, no afectando al ecosistema y todo eso, pero sobre todo Jacmel es típico y característico el trabajo del papier-mâché. Buena conocedora de la historia de Jacmel y enamorada de la ciudad donde trabaja, la delegada de AECID nos llevó a su rincón favorito. Es un ícono de la ciudad, el Manoir Alejandro.
Afectado por el terremoto. Afectado por el terremoto. Anteriormente funcionó como un hotel, un hostal, y aquí también se hacía mucho el encuentro de los artistas, de los poetas y músicos de la época. Y hay una leyenda alrededor de... Sí, hay una leyenda y hay una novela sobre Adriana que trata de una joven muchacha que al momento de la boda, o sea, falleció o aparentemente estaba como dormida y en realidad era como que estaba bajo efectos de una zombificación. En las cercanías de Jacmel, las aldeas de la costa viven de la pesca artesanal. Solo disponen de pequeñas barcas y emplean los aparejos tradicionales. Las langostas son siempre las piezas más cotizadas, aunque la escasa demanda actual hace que tengan casi el mismo precio que los boquerones en España. Yo trabajo en un proyecto de pesca de AECI, es decir, de la cooperación española. Nos ocupamos de apoyar al sector pesquero del sudeste del país, de Haití. Apoyamos a unos 3.000 pescadores. Antes se pescaba con anzuelos a lo largo de la costa. Ahora, con nuestra ayuda a la pesca, se consiguen peces pelágicos, se sale a alta mar y allí se hacen capturas de pesca importantes. En los alrededores de Jacmel, numerosas playas podrían servirnos de escenario para rodar una película sobre Robinson Crusoe. ¡Al agua! El agua está buenísima, muy calentita. Tenéis que venir a disfrutar de estas playas. Los bungalows no encuentran huéspedes que quieran pasar una noche a la orilla del mar. Los chiringuitos también están vacíos. Aquí encendieron la parrilla para buscamundos y nuestras langostas fueron las únicas que vendieron aquel día. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Merci beaucoup. A ver, a ver. A ver, abrimos. Oh. ¡Hala! Un bañito en la playa y una buena langosta. Menudo lujo. Sí, muy hoy. Regresamos al infierno social de Puerto Príncipe. El contraste con el abandono, las basuras y la tensión de la capital supone una terapia de duchas frías y calientes para templar el ánimo de los viajeros que descubrimos lo que raramente ven los turistas. Las gentes más humildes recurren a un comercio para ganar unos pocos céntimos de euro que aseguran la supervivencia familiar. Aquí se aprovecha todo: aparatos electrónicos averiados, ropa y calzado viejo, envases usados. Raro es el objeto desechado que no se recicla. Están quemando los cables para deshacerse del plástico y así poder quedarse con el cobre y venderlo. Como tienen muy pocos recursos, tienen que ingeniárselas. Este es un ejemplo claro de ello. La terraza del Hotel Olofsson es siempre un lugar de encuentro con gente interesante. Allí conocimos a la directora de UNICEF en España. ¿Dice algo interesante el periódico? Sí. ¿Sois españoles? Sí. Ay, hola. Hola, pues yo soy Paloma. Es Paloma de UNICEF. Encantada. ¿Qué sorpresa encontrar españoles? Muy bueno. ¿Te sientas con nosotros? Se me acaba de ver el... ¿Qué hacéis aquí? ¿Para hacer algún proyecto? Sí, bueno, sí, claro, nosotros tenemos aquí un montón de proyectos. Yo vengo muy a menudo para ir visitando todos los proyectos de UNICEF. Yo ahora mismo, como en 2 minutos, me tengo que ir a ver unas escuelas. Hombre, vamos a un barrio muy marginal, pero si queréis venir y conocer, os venís conmigo, sí, claro. ¿Vale? Aquella invitación nos permitiría conocer la situación de la infancia en Haití. Y fue muy importante cuando en abril pasado, solo 2 meses después del terremoto, se consiguió el regreso a la escuela. Aunque fue en tiendas de campaña, pero 700.000 niños consiguieron volver a la escuela, estar de 9 a 2 en un sitio seguro, volver con su normalidad. Haití, que arrastra uno de los peores índices mundiales de analfabetismo, es un ejemplo de abandono crónico de la infancia. Muchas de las escuelas haitianas quedaron destruidas, pero recuperar todas tampoco solucionaría el problema educativo, porque ya eran insuficientes.
Y antes del terremoto, 1 de cada 2 niños no podían ir a la escuela. Entonces ahora en los últimos meses se ha conseguido que más de 800.000 niños hayan vuelto, pero claro, el problema es que todavía hay más de 1 millón que no pueden volver a la escuela porque no se ha podido reconstruir. La intención no es volver a lo que había antes, sino conseguir que todos los niños vuelvan a la escuela y que la escuela sea gratuita, porque solo el 20% de los niños en Haití van a escuelas gratuitas. ¿Cómo es el estado general de la infancia? En Haití la infancia es la mitad de la población, son más de 4 millones de niños y es una situación especialmente vulnerable. Hay niveles altos de desnutrición porque la mayor parte de las familias que están muy empobrecidas solo comen una vez al día. Y entonces hay casos de desnutrición aguda, pero sobre todo de malnutrición general de los niños. Hay un problema también serio de agua y de saneamiento. Hablamos de 4 millones de niños en altísimo riesgo de pobreza, claro. Las cifras oficiales de Haití resultan indignantes y conmovedoras. 4 de cada 10 niños padecen desnutrición y el 6% no llega a superar el primer año de vida. Asistimos al drama en uno de sus escenarios de Puerto Príncipe, una antigua base aérea donde se instalaron miles de damnificados por el terremoto. Este es un centro de nutrición para niños que están muy graves y que tienen que ser tratados inmediatamente. Esta zona que veis, que se llama el campo de aviación, hay más de 6.000 personas y aquí se tratan cada día cientos y cientos de niños por temas de nutrición, porque no comen lo suficiente, porque ya están muy enfermos y reciben aquí un tratamiento diario con una crema de cacahuete que los niños chupan y eso hace que vayan superando el bajo peso. Aquí se les vacuna. Aquí se hace el registro de nacimiento para asegurarse que todos los niños del campo están debidamente registrados. La edad crítica en malnutrición son 2 años. Tienes que asegurar realmente la alimentación adecuada, porque un niño que llega a los 3 años malnutrido ya le afecta para toda la vida. Y una cosa muy importante es que en Haití ha aumentado la natalidad desde el terremoto. O sea, hay muchísimos más niños, especialmente en los asentamientos. Los niños de Camp d'Aviación crecen entre desperdicios, sin más juguetes que los esqueletos de viejos pájaros de guerra. Su futuro está condicionado por las carencias, la insalubridad y la inseguridad. En barrios como este, la policía apenas entra y sus actuaciones son puntuales. Los agentes del orden irrumpen de vez en cuando, efectúan algunas detenciones y se marchan. De vuelta a nuestro mundo de privilegiados, en el ambiente confortable de Olofsson, la piscina suponía una tentación irresistible. Puestos a remojarse, la lluvia no haría que Miguel y Erika desistieran de bañarse. Una pequeña locura más en el laberinto de contradicciones que estaban viviendo. A pocos metros de distancia se repetía una estampa frecuente. Un grupo de cascos azules se escaqueaba de patrullar bajo la lluvia y se guarecía en el jardín del hotel. Haití se encuentra en la ruta de paso de los huracanes y es azotado todos los años por las tormentas tropicales. Por eso, las borrascas se aceptan como una incomodidad menor y cientos de miles de personas que carecen de agua potable disfrutan el caudal que les cae del cielo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Este es un campo de desplazados que se formó justo el año pasado después del terremoto del 2010, donde más o menos actualmente viven unas 50-55.000 personas. La Cruz Roja Española pues, está trabajando en temas de buen saneamiento. Como por ejemplo, pues podéis ver aquí estas letrinas, ¿vale? Que son letrinas elevadas, porque bueno, como sabéis, el contexto dentro de Puerto Príncipe, va a ser un contexto urbano, pues no sirve la letrina normal de fosa, porque además tenemos un río ahí por ahí debajo, donde el nivel freático del agua es muy alto. Entonces montamos esas estructuras elevadas para evitar la contaminación por infiltración, ya que la higiene al final, una mala higiene trae como consecuencia pues, enfermedades de todo tipo. Entonces, bueno, si queréis, venimos aquí un momentillo, os enseño otra de las cosas que la Cruz Roja trabaja, la Cruz Roja Española, que es la construcción de duchas. Es muy poco, y sin embargo, estos mínimos servicios creados por las organizaciones humanitarias para atender a los damnificados suponen unas dotaciones sanitarias esenciales que muchos barrios de la ciudad nunca habían conocido. Bueno, ¿queréis que visitemos una de las casas que hay en el campamento? Sí. Bueno, vamos a esta casa.
Esto sería una casa tipo de las que tenemos en los campamentos, el número de personas más o menos medio por casa, y el espacio que tenéis aquí pues veis que es bastante precario pues para la cantidad de gente o para la cantidad de personas que hay por familia. Desde la creación de estas mínimas estructuras sanitarias, Cruz Roja Española pasó a la creación de viviendas. Es un proyecto humanitario de nuevo tipo y los de Buscamundos tendríamos la oportunidad de conocerlo. Hola, buenas. Perdona que te molestemos. Eres de la Cruz Roja, por lo que veo. Sí, soy de Cruz Roja Española. Estamos aquí viendo los proyectos que estamos haciendo a causa del terremoto y ahora justo nos vamos a ir al terreno para ver unos proyectos que tenemos en marcha en la zona de Leogán. ¿Pues os podríamos acompañar? Sí, encantados de que vengáis con nosotros. Estupendo, muchísimas gracias. Muchas gracias. El convoy de Cruz Roja se dirigía a la región de Leogán, donde estuvo el epicentro del terremoto y se está desarrollando su proyecto social más ambicioso. La falta de viviendas dignas es uno de los problemas crónicos de Haití. La mayoría de su población vivía en condiciones insalubres antes de que el terremoto privara de sus hogares a más de 1 millón de personas. Para paliar esa carencia de viviendas, Cruz Roja Española se planteó la construcción de casas en un medio rural de extrema pobreza. Es importante que consigamos que esta gente, en lugar de irse a una ciudad, puedan encontrar una forma de vida aquí en el propio lugar donde han nacido, probablemente, y donde tienen más expectativas de poder ganarse la vida cultivando o cuidando animales. Y estas, Tony, son las casas que estáis construyendo, ¿no? Sí, en este momento estamos ya alrededor de unas 4.000 y esperamos poder alcanzar las 5.500, que es el objetivo que nos hemos planteado. Como veis, son unas casas, están compuestas de una estructura metálica que es sismo resistente y que además, si hay huracanes, también pueden resistir. Se ponen unas planchas metálicas por fuera, se pone mortero. Cuando es una familia de 5 personas son 18 metros cuadrados y si son más de 5 personas son 36 metros cuadrados. Una anciana que esperaba recibir la casa que será el último y más confortable hogar de su vida, vigilaba la marcha de las obras. Muchos otros vecinos de la aldea acariciaban la misma esperanza que ella y compartían unas ollas comunes que no se pueden destapar sin sentir vergüenza. Con las nuevas viviendas se pretende frenar la emigración hacia el espejismo de los abarrotados suburbios de Puerto Príncipe. Pero escoger a los destinatarios supone una decisión muy difícil. La selección se hace mediante asambleas de campesinos de la zona. La reunión ha empezado ya. Se han reunido todas las familias de la comunidad y lo que les vamos a es explicar pues, cuáles son los criterios para que sean un beneficiario de una casa de Cruz Roja o no. Y lo que hacemos en esta reunión es aquellas personas que sean propietarias de la tierra pero que han perdido sus papeles con el terremoto, toda la comunidad entera pues dice si es verdad o no es verdad que esa persona pues tiene su documentación, si tiene los papeles de la tierra. La mayoría de los habitantes de Leogán quedó en el desamparo al cabo de los 34 segundos eternos que duró el terremoto. Sin embargo, la menor densidad de población de esta zona limitó el número de muertos que en Puerto Príncipe se multiplicó a causa del hacinamiento. Aquí en la ciudad de Leogán estuvo el epicentro del terremoto. El 90% de las casas se derrumbaron y va a ser muy difícil que esta ciudad pueda recuperarse. La vida sigue entre la desolación y los escombros, aunque el futuro parezca más lejano y difícil que nunca, porque el temblor que arrasó las viviendas enterró en los escombros todos los proyectos de quienes las habitaban. El cementerio de la ciudad también acusa los efectos del seísmo. Los panteones se desplomaron y se abrieron. En un país que rinde culto a la muerte, no es raro que algunas sepulturas se hayan reparado antes que las viviendas. Ni mucho menos que entre los símbolos cristianos aparezcan objetos rituales del vudú. Este es el altar del barón Samedi, el responsable de los muertos. Para hacer cualquier trabajo en el cementerio hay que pedirle permiso. Como sus devotos, el espíritu guardián de la encrucijada por donde las almas pasan camino de la eternidad tiene que trabajar entre las ruinas. Tal vez le moleste que la tumba con más inquilinos, la fosa común del terremoto, esté en un extremo de sus dominios.
En las afueras de Leogán se encuentra uno de los templos vudú más respetados de Haití, el peristilo de Madame Cleopatra, donde Miguel y Erika fueron invitados a asistir a una ceremonia religiosa. Presenciar uno de estos rituales es algo que está al alcance de todo viajero que se lo proponga. Basta con callejear por cualquier pueblo o por cualquier barriada de la capital y preguntar a los vecinos que respetan a los sacerdotes vudú porque comparten su pobreza. Los oficiantes inician el ritual rogando a los espíritus de los muertos que les den fuerzas para soportar las nuevas penalidades acumuladas sobre sus antiguas miserias. El vudú no es solo la religión mayoritaria de Haití, sino también su principal seña de identidad nacional. Despreciado por las clases dominantes como superstición, sus prácticas aportan formas primitivas de organización social en un estado fracasado. Mientras que el vudú era perseguido como un culto al diablo, el catolicismo ha mantenido la primacía religiosa desde los tiempos de la esclavitud. Y aunque Haití ya no es un estado confesional, su gobierno continúa financiando a la Iglesia Católica. Atrás quedaron los tiempos en que hasta finales del siglo XIX los vuduistas eran encarcelados y ejecutados por brujería. Muchos ritos ancestrales del vudú se han mantenido y desarrollado gracias a un doble proceso de secretismo y sincretismo, porque para sobrevivir, su liturgia se enmascaró con la iconografía católica. Con más de 90 años, Madame Cleopatra es la mambó más respetada del país, por su larga vida religiosa y también por ser la madre espiritual del Papa vudú, Max Beauvoir, a quien formó como sacerdote. El ugán de su templo es Philippe Jean Denier, un sargento de la policía local. Los dos actúan como jueces de paz y curanderos. En abril de 2005, los uganes y mambós crearon una Federación Nacional Vudú y 3 años después eligieron como su autoridad suprema a Max Beauvoir, un uganatí, el máximo grado sacerdotal que se formó como ingeniero bioquímico en el City College de Nueva York y en la Universidad de la Sorbona. Como portavoz del movimiento vudú en Haití, el doctor Beauvoir se ha esforzado en conseguir el reconocimiento oficial de su culto y en presentar su liturgia como una parte esencial de la cultura popular haitiana. El Papa del vudú haitiano es un hombre asequible y mantuvo con Miguel y Erika unos minutos de interesante charla en su peristilo de Marianí, que es el Vaticano del vudú. Muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. El vudú es muy importante aquí en Haití. Sí, la religión vudú es la alma del pueblo haitiano. El pueblo haitiano fue hecho con el vudú. Es por eso que vudú es Haití. Y cuando uno dice Haití, uno dice vudú. ¿Y qué hay de cierto en todo lo que ha dicho Hollywood del vudú? Por ejemplo, lo de los muñecos con las agujas, ¿eso existe? No, son mitos porque no quieren a los haitianos, no quieren al vudú, no quieren a la cultura haitiana y dicen lo que quieren porque son poderosos, tienen mucho dinero y hacen daño a la población haitiana. Pero no es la realidad. En realidad, vudú es la manera de vivir de los haitianos. Vivimos con el vudú. Es una buena cosa. El vudú es Dios. Es la manera para nosotros de saludar a Dios. ¿Los zombies existen? Sí, normalmente zombies existen como mala gente existen. Aquí en Haití, en todos los países del mundo. Tienen siempre malas personas que quieren hacer daño a la gente, que llamamos generalmente criminales. Siempre tenemos. Pero en otros países le matan con cuerda, con varias maneras, sillas eléctricas, cosas así. Pero para nosotros no, tienen una manera de sacar el malo espíritu de la persona. Y así nunca se puede hacer malo a nadie, porque es un zombie.
Y nunca un zombie va a hacer daño a nadie de esa manera. Bajo una pequeña tormenta regresamos al hotel pensando que Haití cree en los zombies como la católica Galicia creía en la Santa Compaña. Al caer la noche, el atraso y la superstición cubren a Haití con un manto de negrura. Los numerosos símbolos religiosos que decoran el Olofson adquieren otra dimensión. Como cada noche, nos recibe el barón Samedi y nos rodea la abundante iconografía vudú, cuadros y figuras de los principales loas, los espíritus que habitan el jardín. Será una música basada en sus tambores sagrados por la que nos dejaremos arrastrar. Bueno, al menos fue esa la intención con que Miguel y Erika se apuntaron a una clase de baile de ritmos haitianos tradicionales. Los mayores atractivos turísticos de Haití se encuentran en su extremo norte. Así que decidimos madrugar y viajar hasta allí en avión, cansados ya de malas carreteras, para aprovechar bien el día en los escenarios históricos de Cap Haitien. Se trata de un vuelo corto, de poco más de media hora, y que permite disfrutar de espléndidas vistas aéreas. Cap Haitien es una ciudad con carácter y llena de atractivos pese a que la pobreza, como mal endémico de Haití, está siempre presente. Aquí no se sintió el terremoto, pero sí sus consecuencias, con una deserción total del turismo. Los hoteles siguen vacíos y hay muchos donde escoger. Pues está muy bien la habitación por $100. Tras un paseo por el viejo casco de la ciudad, decidimos explorar las magníficas playas cercanas. Kilómetros de orillas solitarias con las palmeras bordeando arenas limpias y aguas templadas forman el paisaje soñado del Caribe. Bienvenido a Cap Haitien, a la playa de Comier Plage. Hotel India, pues algo típico, ¿no? Hola. Hay cosas ricas. ¿Sois españoles? Sí. ¿Qué tal? Yo también. ¿Cómo estás? Siéntate. Yo, de hecho, iba a salir a cenar ahora a un sitio que está aquí al lado que se llama La Cais. Es muy típico, comida haitiana, si os apetece. Oye, ¿y hay muchos garitos por aquí para salir? Sí, aquí tenemos unos cuantos bares, luego ahí tenemos el restaurante al que vamos, hay una discoteca allá a la derecha. Esta es la zona como de ambiente de Cap Haitiano. Fue una cena al gusto haitiano, con la guarnición de plátano frito típica de la cocina tradicional caribeña. En vez de plátano dulce, que es el que nosotros comemos como fruta, aquí el plátano verde lo cortan y lo fríen. Por la mañana hicimos la imprescindible excursión a los principales escenarios históricos de Haití. Primero, unos 20 minutos en coche para llegar al pueblo de Millot, en cuya iglesia contemplamos la cita semanal de la pequeña burguesía local. Después, contratamos unas caballerías para aliviarnos la larga subida hasta las ruinas de la ciudadela. La ciudadela, que se alza a 875 metros de altura, es la mayor fortaleza de América. Visitarla en soledad es un lujo para los viajeros, pero una tragedia para los haitianos que vivían del turismo. Sus muros tienen 40 metros de alto y 4 de espesor. Se dice que en su argamasa se utilizó la sangre de vacas y chivos sacrificados en rituales vudús en honor del espíritu de la guerra. La construyeron 20.000 antiguos esclavos liberados decididos a defender su libertad. Aún se conserva la munición de su poderosa artillería. Hemos tardado más de 1 hora en subir, pero realmente ha merecido la pena porque es un sitio mágico. El castillo lo construyeron justo después de la independencia para defenderse porque tenían miedo a que volvieran los franceses.
Al pie de la ciudadela se encuentran las ruinas del Palacio Sanssouci, que pretendió ser una versión caribeña de la grandeza de Versalles. Dispuso de hospital, escuela, prisión, imprenta y capilla, pero su esplendor fue efímero y quedó abandonado solo 45 años después de haber sido construido. Ya que estábamos en Cap Haitien, quisimos ir en busca de Rose-Marie Celusma, una mujer zombificada cuya historia se había contado a lo largo de los años en televisión española. Fuimos a su casa y hablamos con su familia, pero Rose-Marie había desaparecido. En 1986, la madre de Rose-Marie contó que su hija murió un año antes. Fue sepultada y regresó a casa meses más tarde, convertida en zombie. El doctor Dujon, director del Hospital Psiquiátrico Universitario de Puerto Príncipe, estudió su caso. Incluso Max Bouvard intentó recuperar a la muchacha mediante un ritual de deszombificación, pero todo fue inútil. Y 23 años después, en 2010, Informe Semanal volvió a encontrarla, descerebrada y enjaulada como un animal en casa de sus padres. La madre de Rose-Marie nos explicó que la mujer zombie había enfermado meses atrás. Alguien la llevó al hospital de Cap Haitien y allí se perdió definitivamente su rastro. Intentamos averiguar cuál había sido su destino, pero nadie sabía nada. ¿O acaso todos prefirieron guardar silencio? Finalmente, localizamos al médico que la atendió. Ella tuvo un dolor de estómago. No podía respirar. Finalmente, bueno, su familia no tenía suficiente dinero para comprar los medicamentos. Ella está muerta desde marzo. ¿Dónde fue enterrado el cuerpo? Bueno, yo no conozco los detalles. Fue la municipalidad la que se ocupó. No sé si la familia no lo sabía, porque yo, como cuidador, no estoy obligado a informar a la familia. Mire, esto no le interesa a nadie. No interesa lo ocurrido. Yo era el cuidador. La familia no tenía dinero para comprar los medicamentos y ella murió. Se murió. Se acabó. Sus hermanas lloraron la muerte de Rose-Marie. Con ella desaparecía el último caso de zombificación estudiado científicamente. De regreso, nuestro conductor nos habló del silencio impuesto sobre el tema. ¿Hay otros casos de zombies en la ciudad? Sí, hay muchos casos de zombies en esta ciudad, pero la gente no quiere hablar de eso porque les da miedo. Pero hay muchos otros casos en la ciudad, de zombies. Aunque sea muy difícil establecer cuál es la peor olla del infierno, dicen que el barrio más inhumano de Puerto Príncipe es Cité Soleil. Aquí malviven más de 200.000 personas sin que se pueda saber su número exacto en un ambiente de extrema violencia. La parte menos insegura son los alrededores de la comisaría, una especie de Fort Apache rodeado de delincuencia como única salida posible para sobrevivir en una absoluta marginación social. Estamos en Cité Soleil, que es uno de los barrios más peligrosos de todo Haití. Esta es la zona con más miseria de América. Nos vamos a dar un paseo con muchísimo cuidado y rápidamente. Caminar por estas callejas es hacerlo entre los dramas del hambre. La mayoría de sus habitantes son jóvenes y niños. Es muy difícil encontrar viejos bajo sus techos, porque la esperanza de vida, que en Haití es de 52 años, aquí se reduce por culpa del SIDA, las enfermedades infecciosas y la desnutrición. Sin embargo, nunca faltan unas risas que compartir con las visitas. Cité Soleil nació hace 30 años como un asentamiento de trabajadores portuarios de muy baja cualificación. Más tarde sería el único albergue que encontrarían decenas de miles de campesinos arruinados que abandonaron sus tierras y migraron a la capital. Nuestro paseo, que iba a ser breve, se alargó por la buena gente que conocimos, personas que se hacen respetar porque vienen a ayudar a los olvidados de Cité Soleil. Somos todos voluntarios, nadie nos paga. Yo pago mis gastos de viaje para venir aquí. Pago por mi estancia y me gasto mi dinero aquí. Venimos 2 semanas cada año, desde 2003. Les preguntamos, ¿qué necesitáis este año?
y tratamos de conseguir y de facilitarles lo que necesitan. Obviamente no podemos conseguirlo todo porque... Es imposible. Sí, es imposible. Sí, necesitan de todo. Las únicas luces que rasgan la noche en el centro de Puerto Príncipe son los faros de los automóviles y los candiles que alumbran los puestos de venta ambulante. Se recomienda no salir por las noches, ya que tampoco hay ningún sitio donde ir y dicen que es peligroso. De todas maneras, no está mal darse una vuelta para ver la vida que hay, pero con los ojos bien abiertos. Las organizaciones humanitarias tienen prohibido a sus integrantes callejear a partir del atardecer, porque pasear en la oscuridad supone un riesgo inútil. Por las noches es muy raro cruzarse con un extranjero y no se ve a nadie de raza blanca. La actividad prosigue, restringida a los haitianos que prolongan sus jornadas de trabajo y rechazan la presencia de intrusos. En una ciudad sin cafés donde citarse, los numerosos cooperantes extranjeros suelen refugiarse en los restaurantes. Algunos pequeños locales sirven de lugar de reunión, donde cenar y escuchar música en un ambiente tranquilo, templado por los lamentos nostálgicos de un saxofón. Para disfrutar de la mejor música haitiana, no hace falta salir del Hotel Olofson, porque su propietario es también el alma del grupo RAM. El norteamericano Richard Morse, hijo de una famosa cantante haitiana, compró el Hotel Olofson a precio de saldo y lo convirtió en uno de los referentes de la vida de la ciudad. RAM es una banda de jazz haitiano que mezcla los ritmos ancestrales afroamericanos con el moderno rock and roll y tiene influencias del blues y del funk. Su música se inspira en los rituales de la religión vudú. Morse dirige la banda, compone y canta. Su esposa Louise es la primera voz femenina y la bailarina principal del grupo. Las letras escritas por Richard Morse recogen la voz de la calle. Ello le supuso graves problemas políticos, amenazas de muerte y hasta un intento de secuestro que frustró invocando a los espíritus del vudú en su defensa. Que la solidaridad forma parte del paisaje humano es algo que pudimos comprobar hasta nuestros últimos momentos en Haití, cuando fuimos a confirmar las plazas en el avión que nos traería de vuelta a casa. Bueno. Porque además de nuestras reservas, nos informaron sobre las obras de reconstrucción de un colegio. ¿Vous êtes bien réservé? ¿Qué es esto de l'École Carius-Leresson? Al día siguiente del terremoto, la fundación de Air France envió un mensaje a todo el personal de Air France y de KLM en el mundo, pidiéndole que aportara su ayuda. Así se logró una suma que sobrepasa los 100.000 euros, con la que la fundación Air France se asoció a otras organizaciones para reconstruir una escuela en la que estudian 2.500 niños. Las últimas escenas de la vida en Haití que quedaron clavadas en nuestros ojos eran idénticas a las primeras que vimos cuando llegamos. Las estatuas de los viejos próceres, rodeadas por una legión de desamparados que nunca tuvieron nada y lo han perdido todo. Nos impresionó profundamente la tragedia infinita de su empobrecimiento histórico ahondado por el terremoto, pero también, y sobre todo, nos conmovieron las miradas y las sonrisas de los más humildes, algo que hace imposible que nos olvidemos de Haití. Bienvenue, toi qui visites Haïti, toi qui visites mon pays.